Buenos días. Vamos a ver en esta capacitación conducción defensiva. Bueno, este es un tema muy importante y muy caro para la empresa. Tal es así que al respecto se han firmado por parte de la dirección políticas que vamos a transcribir como tal a los fines de que ustedes tengan un conocimiento cabal de la importancia que la empresa le da respecto a estos temas. Bueno, vamos a leer la primera política, que es la política de conducción segura y no uso de teléfonos celulares. El transporte de carga hace parte de las operaciones habituales de transportes Griffulier, siendo la prevención de accidentes de tránsito una prioridad dentro de sus objetivos, ya que de esta forma asegura la realización de sus actividades, evitando consecuencias negativas para la integridad del personal bajo su control, comunidad, daños a la propiedad y al ambiente. Transporte Griffulier formula una política de control y seguimiento para la seguridad vial a partir del cumplimiento del compromiso con el cumplimiento de las normas de tránsito, disposiciones legales aplicables y reglamento interno de trabajo, el establecimiento de un límite de velocidad establecidos, controlar el uso del cinturón de seguridad para todo el personal que pertenece o presta servicios, vigilar y controlar el no uso de teléfonos celulares, de auriculares, manos libres, equipos de comunicación y o elementos tecnológicos que generen distracción al trabajador en su conducción que pueden generar accidentes por esta razón. Está completamente prohibido el uso de estos elementos mientras se conduce. Utilizar elementos de protección personal de acuerdo al vehículo a conducir, realizar pausas y descansos obligatorios con el propósito de prevenir fatigas, manteniendo la operación libre de accidentes vehiculares, cumpliendo con los horarios y turnos de trabajo, la conservación en óptimo estado técnico-mecánico para circulación de vehículos a partir del cumplimiento del programa de inspecciones, así como el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno. Igualmente, la organización se compromete a divulgar a cada uno de los conductores que intervienen en la operación de transporte la política de regulación frente a las normas de seguridad de la conducción. El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella es condición de empleo y contratación de la empresa. Política de seguridad vial. El transporte de carga hace parte de las operaciones habituales de transporte Griffulier, siendo la prevención de accidentes de tránsito una prioridad dentro de sus objetivos, ya que de esta forma asegura la realización de sus actividades, evitando consecuencias negativas para la integridad del personal, comunidad, daños a la propiedad y al ambiente. En armonía con nuestra política integrada, mantenemos la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión. Nuestros conductores se caracterizan por la cortesía y respeto hacia otros conductores y usuarios de la vía, dando cumplimiento a los siguientes estándares de seguridad vial: el cumplimiento de las normas de tránsito, disposiciones legales aplicables y reglamento interno de trabajo. Usar el cinturón de seguridad siempre que conduzca el vehículo para todo el personal que pertenezca o preste servicio. Usar los elementos de protección individual entregados por la organización de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir, el tipo de carga y las normas de los lugares donde se trabaja. No exceder los límites de velocidad establecidos. No exceder las horas de conducción autorizadas. Realizar pausas y descansos obligatorios con el propósito de prevenir la fatiga, manteniendo la operación libre de accidentes vehiculares, cumpliendo con los horarios y turnos de trabajo. Disminuir la velocidad a 30 km por hora cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. No utilizar equipos de comunicación, auriculares, manos libres, equipos de comunicación y o elementos tecnológicos que generen distracción del trabajo mientras conduce. En caso de requerir de su uso, detener la marcha y estacionar el vehículo en lugares autorizados. Si transporta sustancias peligrosas, revisar las restricciones para ese uso.
La conservación en óptimo estado técnico-mecánico para circular de vehículos a partir del cumplimiento del programa de inspecciones, así como el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno. La Dirección se compromete a destinar los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta política, dando alcance a todos los conductores que transitan con un manifiesto de carga en la compañía, de igual forma a cumplir con la legislación nacional vigente y las regulaciones aplicables de seguridad vial y demás normas y estándares que suscribe la organización. Bueno, como hemos visto, la empresa le da extrema importancia a este tema de la conducción de los vehículos de la empresa, especialmente aquellos que transportan sustancias peligrosas, como serían las cisternas de combustible líquido. Esto es esencialmente porque cualquier contingencia que puede presentarse, ya sea un accidente, un incidente, puede tener consecuencias bastante gravosas, ya sea para la persona misma, para la comunidad como tal y para el medio ambiente. Inclusive puede generar problemas en el cliente que puedan afectar los contratos de la empresa. Por tal motivo, la empresa fija una política clara y dice que todo esto es una condición de trabajo, o sea que cualquier falta e inobservancia a una conducción segura, según lo establece el reglamento de la empresa, puede ser un causal de despido con justa causa. No obstante, vamos a hablar ahora de los requisitos que tiene que cumplir la persona para el transporte. En la parte personal, primero, aparte de tener la habilitación que otorga la provincia como conductor profesional para el tipo de vehículo que va a utilizar, tiene que tener una habilitación específica otorgada por la Secretaría de Transporte por el hecho de estar transportando sustancias peligrosas. Esta habilitación se da a partir de un curso que establece la misma Secretaría, con una evaluación, y a partir de haber aprobado esa evaluación, se da este carnet y cada tanto tiene un vencimiento y cada tanto se va renovando el mismo. Es muy importante también, antes de salir o de tener un viaje, el control del vehículo. Generalmente es bueno tener un checklist donde se establecen todos los puntos a controlar, ya sea desde el punto de vista técnico de la unidad o desde el punto de vista administrativo para transitar con la sustancia que estamos enviando. Con tal motivo, la empresa ha establecido un formulario a llenar de manera obligatoria denominado plan de viaje, donde acá se muestra cómo es el respectivo formulario, la fecha, la hora, el plan de viaje, el número, o sea, para que el mismo tenga una trazabilidad, qué vehículo se va a utilizar, la patente, el kilometraje, si lleva un acoplado o semi, ¿no es cierto?, poner el número también del mismo, cuándo se inicia, a qué hora se inicia el turno, a qué hora se finaliza el turno, y las horas que tiene de conducción la persona para saber si se están realizando los descansos correspondientes. El checklist del vehículo, si está hecho, ¿no es cierto?, o si se encuentra faltante. A dónde va a ir el vehículo, a dónde va a disponer, ¿no es cierto?, ya sea que si va a retirar o sea, de petróleo crudo de algún pozo o de alguna batería, etc. ¿Qué rutas va a utilizar? Si va a utilizar rutas principales, rutas secundarias o rutas de yacimiento, y después los datos personales del chofer. En caso de las rutas, ¿no es cierto?, tener que explicar por qué se va a usar una ruta secundaria o que no se encuentre en condiciones. Después da todas las informaciones del viaje, el estado general del vehículo, entre bueno, regular o malo, el estado de señalización que tiene el mismo, que es muy importante para el vehículo, entre bueno, regular o malo,
y el estado del camino en la zona de trabajo entre bueno o regular y malo. A su vez, es importante indicar las condiciones climáticas con que se va a realizar el viaje, para lo cual hay unos pictogramas que me van indicando si es un día de pleno sol, si está nublado, si está lloviendo, si hay nieve, si hay tormenta eléctrica, etcétera. Y después decir esencialmente en qué situación nos encontramos, o sea, si cumplimos con los descansos correspondientes, si no, si sentimos somnolencia, si no, y si algún viaje supera las horas de conducción asignadas que tiene la persona, si no. En caso de responder no a una pregunta, ya hay que hablar con el supervisor de turno para saber si es procedente la realización de ese viaje. Asimismo, el vehículo debe cumplir con las siguientes exigencias. Primero, que su fabricación y su certificación de seguridad esté dada por la Secretaría de Transporte. O sea, yo no puedo transportar sustancias peligrosas, como en este caso el petróleo crudo, por su implicancia de riesgos de seguridad y sobre todo de medio ambiente, sin la certificación de seguridad de la Secretaría de Transporte. Eh, Como transporte de sustancias peligrosas, tiene que tener señalizaciones, rótulos y paneles de seguridad conforme el riesgo lo indica. O sea, lo hemos visto en capacitaciones anteriores, que el SIQUIME establece una serie de paneles, o sea, pictogramas y a su vez rótulos, paneles refractarios que tienen que tener ya sea en las partes de los costados o las partes traseras, para que sea identificable en caso de una emergencia o una contingencia en la vía pública, ¿no es cierto?, se pueda saber cómo actuar en consecuencia. Y a su vez también llevar el equipamiento para la emergencia, que va desde el extintor de incendio hasta distintos absorbentes para el caso de un determinado derrame. Del itinerario y del estacionamiento. El transportista debe programar el itinerario del vehículo, ya lo vimos en el plan de viaje, donde debe esencialmente definir por dónde va a realizar y si va a haber un desvío, de hecho justificarlo, pero tiene que decirse dónde va a utilizar, si son rutas principales, si son rutas secundarias, si son rutas de yacimiento y en el estado y condiciones que las mismas se encuentran. Otra cosa importante, el vehículo de transporte de mercancías peligrosas solamente podrá estacionar, ¿no es cierto?, en lugares autorizados, previa por la autoridad competente. En caso de que por alguna emergencia yo tenga que detener el vehículo, cualquier circunstancia, el mismo debe estar perfectamente señalizado, quedando con las balizas puestas, ¿no es cierto? Y embalizado todo para provocar un aislamiento y que sea bien visible por cualquier contingencia que pueda provocarse. En caso de producirse alguna situación en el transporte, yo tengo que activar de manera inmediata el rol de llamada que la empresa tiene, que es específico en el caso de haber ingresado a, a un yacimiento del cliente, etcétera, específico para cada uno de los clientes especiales. Pero yo debo tener todo el rol de llamada para actuar en consecuencia de producírseme una contingencia. Bueno, vamos a ver los factores que afectan a la conducción. Primero, y diría yo el más importante, es el sueño. Según numerosos estudios llevados a cabo, el sueño se encuentra entre las 5 primeras causas de accidentes con víctimas. La necesidad de dormir es una de las necesidades primarias más importantes que tiene el ser humano. Si no se duerme nada o se duerme lo suficiente, el organismo reacciona con toda una serie de desajustes, muchos de los cuales son altamente peligrosos para el conductor.
La acumulación de horas de vigilia afecta negativamente a la capacidad de reacción y dificultad de mantenerse atento a la conducción. Los efectos inmediatos son la disminución de los reflejos, los músculos se relajan, llegando incluso a veces a producir leves temblores en las manos y en las piernas. Otro de los efectos de la falta de sueño es la disminución de la agudeza visual, provocando una visión borrosa y potencia una mayor fatiga y cansancio ocular. Uno de los efectos más negativos de la falta de sueño al volante es la aparición de los llamados microsueños. Estos son una defensa del organismo por no dormir y que hacen que durante un brevísimo lapso de tiempo se pierda la conciencia respecto del camino, señales u otros vehículos. Suelen aparecer en aquellos conductores que conducen durante muchas horas y duermen poco. Son los causantes en muchos casos de accidentes que no tienen una explicación clara y que se producen en tramos rectos con salida de la vía. Algunos factores inciden negativamente en el sueño, como es la apnea del sueño, que consiste en múltiples despertares nocturnos que tienen como resultado un sueño entrecortado y la somnolencia durante todo el día, debido fundamentalmente a trastornos respiratorios durante el sueño. Por eso se recomienda que antes de iniciar un viaje se descanse adecuadamente y durante el viaje se realice paradas frecuentemente, como máximo cada 2 horas, y se realice ejercicios de estiramiento de piernas y brazos. Mantenga el habitáculo ventilado, no realice comidas abundantes y mucho menos beba alcohol en las mismas. Recuerde que el café es un estimulante, pero que tiene un efecto temporal, pero luego el cansancio acumulado será mayor. Si viaja acompañado, mantenga una conversación con los restantes ocupantes del vehículo y evite oír música relajante. En cualquier caso, el primer síntoma de somnolencia deténgase inmediatamente, de preferencia en un lugar donde no resulte molestado, y si puede ser habitado, procure dormir unos minutos a veces. Unos pocos minutos permiten una recuperación rápida. Otro tema que también afecta a la conducción es la fatiga. La fatiga tiene una estrecha relación con el sueño. Algunos investigadores consideran que más del 40% de los accidentes están estrechamente relacionados con la fatiga. La fatiga puede estar motivada por una intensa actividad física o una mezcla de actividades físicas o intelectual, pero también puede ser una fatiga mental como consecuencia de una fuerte tensión emocional o de trabajo intelectual intenso. Algunos síntomas de la fatiga pueden vislumbrarse con antelación, como puede ser cambios corporales que se traducen en continuos movimientos y cambio de postura, así como parpadeo constante, sensación de pesadez en la cabeza, cefaleas, refregarse la cara, estirarse, etc. Se puede observar torpeza, cierta dificultad para mantener y concentrar la atención, menor número de correcciones de dirección, aumento en el tiempo de reacción a la respuesta, y etc. Pero también la fatiga produce síntomas como el aburrimiento, la ansiedad, la inestabilidad, una mayor aceptación del riesgo y sentimientos de agresividad. Todos estos síntomas aumentan progresivamente en frecuencia e intensidad conforme el conductor se aproxime a su destino. Hay que tener en cuenta que los efectos de la fatiga son especialmente peligrosos en las últimas horas de conducción de la jornada laboral. Si se conduce de noche, es recomendable ir siempre bien descansado. La franja horaria de 3 a 6 es especialmente peligrosa, ya que suele aparecer la combinación de la fatiga-sueño. Para evitar el cansancio es recomendable hacer paradas cada 150 o 200 kilómetros, o bien cada hora y media, y pasear durante 15 minutos a la vez que se realice ejercicio de tipo moderado. Es conveniente beber frecuentemente con fin de evitar la deshidratación, pero no bebidas alcohólicas y gaseosas. Tener el coche ventilado y evitar posturas incómodas al volante, y siempre llevar ropa holgada. Los últimos kilómetros del trayecto suelen dar lugar a la aparición de la fatiga, por lo que conviene extremar las precauciones en esos casos.
También el consumo de medicamentos y estupefacientes. Medicamentos y drogas también son a veces causantes de accidentes. Todas las drogas dificultan enormemente la capacidad de conducir. Los medicamentos a veces tienen efectos indeseables en las personas que lo consumen y algunos son claramente adversos para la conducción por los efectos secundarios que ellos tienen. Generan somnolencia, sedación, mareos, vértigos, convulsiones, alteraciones en la percepción visual y disminuye la habilidad del conductor y su capacidad de reacción. Según determinadas investigaciones internacionales, entre un 4 y un 8% de los accidentes de tránsito se deben a maniobras incorrectas del conductor cuyo origen está en reacciones directas o determinadas por medicamentos. Si se toman medicamentos, es aconsejable leer detenidamente los prospectos, incluso avisar al médico cada vez que se recete un medicamento sobre sus hábitos como conductor. De todos los medicamentos susceptibles de ser recetados, los psicofármacos son las sustancias que pueden tener efectos más perjudiciales para los conductores. Las drogas pueden tener efectos similares a los medicamentos. Son sustancias capaces de alterar el comportamiento de los individuos, produciendo en ellos un estado de dependencia física y psíquica que dificulta enormemente la conducción. Producen generalmente efectos euforizantes y estimulantes. Cuando el consumidor de una droga deja de consumirla durante algún tiempo, aparece lo que se llama síndrome de abstinencia. Se produce una serie de alteraciones en el comportamiento y fisiológicas que pueden resultar peligrosas como el propio efecto de la misma droga. El consumo de alcohol produce alteraciones físicas y psíquicas que perjudican gravemente a una conducción segura. La alcoholemia es el grado de alcohol que se tiene en la sangre y se mide en gramos de alcohol por litros de sangre. Una vez consumida cualquier bebida alcohólica, la absorción del alcohol en el estómago y en el duodeno es bastante rápida, fundamentalmente si el estómago está vacío, si la bebida tiene alta graduación, si está gasificada o si se consume caliente. Cuando el alcohol ingresa al torrente sanguíneo, impregna todo el organismo, incluido el cerebro, y el conductor empieza a tener problemas. Son muchos los efectos que produce el alcohol. Por ejemplo, alteraciones en el comportamiento, incremento de las infracciones, alteración en el tiempo de reacción, deterioro y alteraciones en el funcionamiento sensorial, trastornos y alteraciones psicomotrices, cambios en el nivel de activación alerta, disfunciones en la percepción. Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a pruebas de alcoholemia. Igualmente, todos los usuarios de la vía que estén implicados en algún accidente. La prueba se realiza mediante la verificación del aire expirado mediante alcoholímetros oficialmente autorizados y homologados. Si bien la prueba practicada al conductor alcanza los límites permitidos de alcohol en sangre, o aún sin alcanzar estos límites, el funcionario observara, por ejemplo, signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebida alcohólica, se realizará una segunda prueba para una mayor garantía de los resultados. Entre una prueba y otra deben mediar al menos 10 minutos. El conductor puede exigir que estos índices de alcoholemia sean contrastados mediante un análisis de sangre. Si el resultado de las pruebas de los análisis dieran resultados positivos, se podría proceder a la inmediata inmovilización del vehículo. También podría inmovilizarse el vehículo en caso de que el conductor se negara a efectuar las pruebas de detección de alcoholemia. Acá ustedes pueden ver, hay una tabla
donde da los efectos del alcohol en función del grado de concentración de alcohol en sangre. Por ejemplo, si tenemos 0,5 a 0,8 miligramos de alcohol por litro de sangre, estamos en lo que se llama zona de alarma, no tenemos muchos efectos, los efectos son aparentes, los tiempos de reacción son más lentos, las reacciones motrices se encuentran perturbadas y tiene cierta sensación de euforia el conductor. De 0 a 8 a 1,5, los reflejos son cada vez más perturbados, embriaguez ligera, pero ya aparente, disminución de la tensión, conducción peligrosa. De 1,5 a 3 miligramos de alcohol por sangre, la embriaguez ya es neta. Vista doble, actitud titubeante, hay una conducción sumamente peligrosa. De 3 a 5 miligramos por aire, la embriaguez profunda y ya la conducción es imposible. Y más de 5 ya es una situación que atenta contra la vida misma, porque puede inducirnos a coma e incluso hasta puede llegar a ser mortal. Vamos a ver en estos gráficos, se muestra cómo cómo se ingresa al organismo el alcohol. Cuando se ingiere el alcohol, el mismo va al estómago. El alcohol pasa a través del tubo digestivo, llega al estómago y allí se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego en el intestino delgado se completa la absorción. La sangre de alcohol circula por el cuerpo y llega al cerebro, donde genera las alteraciones, o sea, en todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Cómo se elimina el alcohol? El alcohol se elimina a través de la metabolización, o sea, el encargado de metabolizar el alcohol es el hígado. Los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Allí se almacena la orina, lógicamente que por efecto de alcohol es más abundante que lo normal, y luego será eliminada. Una mínima parte se elimina con la exhalación. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los principios de conducción que me permiten hacer un manejo seguro con la posibilidad de reducir al mínimo el hecho de tener un accidente. Entre estos principios el más importante es el manejo defensivo. Actualmente se aplican las técnicas de manejo defensivo a fin de promover una conducción segura en todas las personas, tendientes a disminuir la cantidad de incidentes viales y sus consecuencias. Estas técnicas apuntan especialmente a la adopción de determinadas conductas y comportamientos bien definidos. Especialmente se trata de ser cuidadoso, respetuoso de las normas, previsor de los posibles comportamientos de las demás personas que utilizan el espacio público. El manejo defensivo ha sido planteado para ayudar a ser un mejor conductor y más seguro. La conducción segura requiere la adopción de una actitud en el manejo de un vehículo motorizado conocida como manejo defensivo. El conductor defensivo no es ni un temeroso ni un sobreprecavido, sino alguien que está decidido a tomar precauciones razonables, muy superiores a las que dictan las leyes, para evitar percances en el tránsito. El objetivo final no es ni más ni menos que el de salvar vidas, incluso la propia. Estos consejos son aplicables a cualquier tipo de vehículo, sea particular, de transporte o de cualquier peso. Un manejo perfecto significa terminar cada viaje sin accidentes, sin violaciones de tránsito, sin abusar del vehículo, sin demorar excesivamente en los horarios y sin descortesías. Implica habilidad para conducir un vehículo automotor de forma de no verse envuelto en un accidente evitable. La mayoría de los accidentes se pueden evitar mediante la acción de uno
o de ambos conductores afectados, aun cuando estos a veces traigan aparejado el ceder el paso a otro conductor, aunque no le correspondería por derecho. El manejo defensivo constituye un enfoque del arte de conducir, el que, al ser aplicado, puede reducir las posibilidades de verse envuelto en un accidente automovilístico. Manejar defensivamente significa conducir de manera tal que se eviten accidentes a pesar de los actos de otros o de la presencia de condiciones adversas para el conductor. Como conductor defensivo, aprenderá a ceder un poco para acomodar su comportamiento de manejo a los actos inesperados de otros conductores o de peatones inclusive, a los inciertos y siempre cambiantes factores de la iluminación, del clima, del camino, de las condiciones del tránsito, del estado mecánico del vehículo y hasta del propio estado anímico. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula para la prevención de accidentes. Para poder lograrla se necesita saber aplicar la fórmula estándar de la prevención de accidentes, la cual consiste en 3 etapas interrelacionadas. Primero, ver el peligro. Piense acerca de lo que pasa o de lo que podría pasar tan anticipadamente como sea posible la situación que deberá afrontar. Nunca suponga todo saldrá bien. Segundo, conozca la defensa. Existen formas definidas para hacer frente a las situaciones específicas. Apréndalas bien, para que pueda aplicarlas cuando se presente la ocasión. Actúe a tiempo. Una vez que ha visto el peligro y que conoce su defensa, para evitarlo, actúe. Nunca adopte una actitud de esperar a ver. Otra cosa muy importante es ver y ser visto. Una de las reglas fundamentales a la hora de circular al mando de un vehículo es ver y ser visto. Se considera que es una de las medidas más importantes que reducen en un gran número la cantidad de accidentes viales. Todo tipo de maniobra que se va a realizar implica la utilización de los elementos mecánicos o manuales de señalización y la prevención y precaución respecto a los demás vehículos que circulan. Para realizar un giro, un adelantamiento, un cruce de intersección, es necesario ver, o sea, observar a los demás usuarios de la vía en la vía de circulación, utilizando los espejos retrovisores y la visibilidad propia. Y ser visto, por lo demás, por lo cual debemos señalizar, indicar, manteniendo una posición adecuada en el carril, acorde al tipo de maniobra a efectuar. Observar la circulación que me rodea, los vehículos que se acercan, los peatones y o ciclistas, motociclistas que se encuentran en el camino, son las mínimas medidas de seguridad que se deben poner en práctica para ser un conductor defensivo, ya que ello me permitirá tener un panorama completo de los posibles riesgos. Punto ciego. Hay una zona que no es posible ser visto por el conductor del vehículo que lo antecede, que se denomina el llamado punto ciego, que se muestra en las figuras que están mostradas en la presentación, está sombreada. En esos puntos a veces la persona que va adelante no nos ve si nosotros estamos dentro de esos conos de sombra. Las medidas a tomar respecto al punto ciego es señalizar con luces la maniobra, realizar giro, adelantamiento, etc. O sea, nosotros siempre anticipar lo que vamos a hacer para que la persona pueda percibir lo que está dentro de nuestro punto ciego, pueda percibirlo. En un adelantamiento, tratar de superar esa zona lo antes posible para evitar ser colisionado por otro vehículo que no lo ha visto. Utilizar los espejos retrovisores para reducir el ángulo del punto ciego, o sea, tenerlos bien puestos a los retrovisores. Mantener una distancia de seguimiento segura, lo que permitirá ser visto por los otros conductores. No realizar maniobras imprevistas o introspectivas que no puedan ser observadas por los otros y generen riesgo de colisión. Llevar en forma permanente las luces bajas encendidas, que especialmente en la ciudad de Mendoza son obligatorias.
Bueno, la velocidad. La velocidad de circular se encuentra establecida por la velocidad genérica correspondiente a cada tipo de vía y por la velocidad reglamentada mediante las señales que modifican la anterior. En la mayoría de los accidentes que ocurren en la Argentina, la velocidad no es la causa única de los mismos. Esto ocurre porque se violan prioridades de paso y de uso de vías. Sin embargo, hay que reconocer que a mayor velocidad el accidente es más grave. Cuando la velocidad es la causa exclusiva del accidente, estamos en presencia de una infracción, distinguiéndose en este caso dos tipos: no respetar los límites máximos establecidos y segundo, circular a velocidad excesiva o peligrosa para los que exigen las condiciones existentes en el momento. No adoptarlas a ellas supone circular a velocidad inadecuada. Dentro de los límites permitidos, la velocidad ha de ser adecuada a las situaciones de tránsito. La falta de esta adecuación suele ser la causa más frecuente de accidentes graves, pues a mayor velocidad, mayor será el riesgo de accidentes, por lo que a mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción, mayor es la distancia de frenado, mayor la distancia de detención, mayor habrá de ser la distancia de seguridad y la anticipación para prever las maniobras. Ahora vamos a ver el tema de la velocidad y la violencia de impacto. Todo vehículo en movimiento acumula una energía cinética, o sea que es la energía del movimiento, o sea el impulso que un vehículo recibe del motor que lo pone en movimiento, que está en función del peso y de la velocidad. De forma que si se multiplican por 2 la velocidad, la energía cinética se multiplica por 4. Es decir, la energía cinética es directamente proporcional al peso del vehículo y al cuadrado de la velocidad. Así, con relación a 30 km por hora, la violencia en impacto será 4 veces mayor si se circula a 60 km por hora, 9 veces mayor si se circula a 90 km por hora y 16 veces mayor si se circula a 120 km por hora. Para detener el vehículo es preciso eliminar la energía cinética acumulada, lo que hace normalmente a través de los frenos. Si en lugar de frenar se produce un choque violento, por ejemplo, contra un árbol, la energía cinética acumulada desaparece en fracciones de segundo, dependiendo de la violencia del impacto y demás secuelas del accidente de la velocidad. La velocidad de los vehículos suele expresarse en kilómetros por hora, pero como los obstáculos suelen encontrarse a pocos metros y las decisiones hay que tomarlas en poco tiempo, lo más importante es saber cuántos metros se recorren en un segundo y cómo es la violencia del choque. Comúnmente se entiende que el impacto contra el obstáculo de un coche que circula a unos 90 km por hora equivale a la caída del mismo desde una altura de 31 metros. Vamos a ver cuál es el tiempo, la distancia del tiempo de reacción. Para prevenir la violencia del choque de una colisión es necesario saber también la distancia recorrida en un segundo o en 3/4 de segundo, que es el tiempo que normalmente transcurre de que el conductor observa un obstáculo hasta que pone el pie en el freno, o sea, el tiempo de reacción que nosotros tenemos. No olvidemos, sin embargo, que este tiempo no es igual en todas las personas, ni es igual siempre en la misma persona, pues depende de las circunstancias que lo rodean, como son la fatiga, la somnolencia, las precauciones, las bebidas alcohólicas, etcétera, 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 que prolongan más de lo normal a veces el tiempo de reacción. En este cuadro que vemos acá, figuran los metros aproximadamente que se recorren en un segundo y en 3/4 de segundo a la velocidad que también se cita. Por ejemplo, a 20 km por hora, nosotros si frenamos recorremos 5 metros. A 3/4 de segundo, que es el tiempo de reacción, recorremos 4 metros. Ahora,
a 150 kilómetros por hora, en un segundo frenando recorremos 45 metros. Y reaccionamos, de acá que reaccionamos, tomamos la decisión a aplicar el freno, etcétera, por el obstáculo, ya hemos recorrido 30 metros. O sea que antes de frenar, para evitar, o sea, para no colisionar con el obstáculo, nosotros hemos recorrido 30 metros. Una fórmula aproximada para saber los metros recorridos durante el tiempo de reacción de un segundo es multiplicar por 3 la decena, o sea, la segunda cifra de la velocidad. Así, si circulamos a 40 kilómetros por hora, será 4 por 3. A 70 metros será 7 por 3. Es una manera práctica que tenemos para saber, ¿no es cierto?, los metros recorridos durante el tiempo en función de la velocidad. Distancia de frenado. Bueno, distancia de frenado. La distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo desde el accionamiento del freno hacia su detención total. La distancia de frenado depende de 3 factores esencialmente. De la carga del vehículo, pues si va cargado hay que eliminar más energía cinética y se prolonga la detención. De la adherencia, pues si esta no es buena y las ruedas se bloquean, la distancia de frenado se alarga. Y de la velocidad, esencialmente, habíamos dicho anteriormente que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Lógicamente que en la medida que tenemos que detener energía cinética, hay que la velocidad lo afecta al cuadrado. Estas distancias se alargan generalmente al doble cuando la adherencia no es buena, ya sea por el estado de la calzada, ya sea por el estado de los neumáticos, o puede ser hasta 10 veces mayor en calzadas muy deslizantes, por ejemplo, como causas como el hielo. La distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, o sea, de la persona, más la distancia de frenado. Se compone pues de 2 factores. La suma de ambos da un resultado que se llama distancia de detención. La distancia de detención depende de la velocidad a la que circulamos, de la configuración de la calzada, ya sea llano, rampa, pendiente, de las condiciones meteorológicas y tipo de pavimento, del estado de los frenos, de la adherencia de los neumáticos, del tiempo de reacción del conductor y de la pericia del mismo. Por eso es muy difícil establecer cifras exactas sobre la... Bueno, se muestra una tabla que nos da las distancias de frenado y de detención en función de la velocidad y de la calidad de calzada que tenemos, a los fines de estimar que a la medida que aumenta la velocidad, lógicamente aumenta de una manera bastante importante la distancia de frenado, siendo suponiendo que sea el tiempo de reacción el mismo para uno u otro caso. Conducción con viento. Una de las situaciones en donde debemos tener mayor cuidado es en los adelantamientos a vehículos pesados, dado que los mismos nos cortan el viento y cuando salimos de su zona de influencia, si no estamos atentos a estas circunstancias, podemos llegar a sufrir un fuerte movimiento que desemboca en un posible accidente. Otra circunstancia en la que debemos prestarle suma atención es cuando circulamos por zonas arboladas, dado que las mismas generan el mismo efecto que los vehículos pesados de cortar el viento. Al finalizar la zona forestada nos podemos encontrar con situación de viento cruzado produciendo el despiste del vehículo o la invasión del otro carril contrario, con el consiguiente riesgo que eso significa. Por este motivo debemos observar e identificar correctamente la ruta, banquinas y entornos, dado que nos permite estar atentos para poder afrontar bien la situación de este estilo. El viento, sea cual
cualquiera sea su dirección, supone una variación notable en el consumo de combustible. Pero lo que más afecta a la seguridad vial es su influencia negativa al actuar, o sea, la fuerza del viento, sobre la carrocería, tendiendo a desplazar el vehículo, provocando una cierta deformación del neumático para corregir estas trayectorias y, en caso de las curvas, aumentando la inclinación de la carrocería si se gira hacia el lado del que procede el viento, con una mayor transferencia de pesos. ¿Qué debemos hacer ante estas situaciones? Bueno, en todos los casos que haya viento hay que disminuir la velocidad según sea la fuerza del viento. Al reducir esta velocidad y circular más despacio, el propio peso del vehículo permitirá que éste se asiente y se agarre más al suelo. Hay que corregir las desviaciones para mantener la trayectoria del vehículo. Se conseguirá sujetando con firmeza el volante, pero sin rigidez, tirando de él contra el viento. Prever posibles acciones del viento puede ocasionar y tal vez sorprendan al conductor, como por ejemplo desprendimiento de piedras, de tierra, de árboles, etc. Cerrar bien todas las ventanillas, impidiendo que el viento penetre y se arremoline en el habitáculo del vehículo. Si se circula arrastrando un remolque, se deberá aún más reducir la velocidad para ganar estabilidad y seguridad. Con tiempo seco, el viento a veces arrastra polvos y partículas en suspensión, pudiéndose formar una especie de nube que dificulta la visibilidad, las tormentas de tierra que se llaman. Si fuera necesario, el conductor debería accionar el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas para que esta forma mejorar siempre la visibilidad. La lluvia constituye un verdadero y grave problema para el conductor y es una de las condiciones adversas contra la cual tienen que enfrentarse durante la conducción. Según las estadísticas de las investigaciones de accidentes de tránsito efectuadas, el 72% de los siniestros que se producen con lluvia ocurren durante los primeros 30 minutos desde que comienza a llover. Esto en parte se debe a que muchos conductores no adaptan su forma de manejo a las variaciones de adherencia y a las condiciones que impone el tránsito en cada momento. Para mantener los márgenes de seguridad en todo instante, resulta imprescindible verificar continuamente todos los factores que influyen en la conducción, acomodando la velocidad y la actitud según los requerimientos de exigencia. Al caer la lluvia sobre la calzada, ésta se encuentra en las peores condiciones de adherencia, por lo que el polvillo que contiene al mojarse forma una delgada capa resbaladiza que imposibilita controlar el vehículo si se transita con una velocidad inadecuada. Cuando el pavimento se encuentra mojado, la distancia de frenado es más larga. Según el estado del pavimento, puede llegar a ser el doble que el correspondiente a la calzada seca. Pero además, las condiciones de maniobrabilidad del vehículo para esquivar un obstáculo disminuyen considerablemente, pudiendo perderse el control de la trayectoria fácilmente. En tal circunstancia, no observe cuál es la velocidad máxima permitida en esa vía. Concéntrese en cuál es la velocidad adecuada que le garantice llegar a su destino. Cuando comienza a llover, al caer las primeras gotas, se forma sobre el parabrisas una delgada película con el polvo y el hollín que se ha depositado sobre los cristales. Esta película no nos deja ver bien. Y por un momento, los limpias parabrisas son incapaces de poder normalizar esta situación. Durante una lluvia persistente y fuerte deben extremarse las precauciones, puesto que las escobillas no pueden mantener una buena visibilidad. No puede verse con claridad. ¿Qué hacer? Mantener bien limpio el parabrisas. Cuidarse del vehículo de adelante y el de atrás. Reducir la velocidad y encender las luces aún de día. No para que usted vea, sino para que lo vean. Al caer las primeras gotas de agua sobre la vía,
forman una masa con extremo deslizante, una capa altamente resbaladiza sobre el cual se pierde la adherencia de los neumáticos. Cuando el piso de la calzada o vía está mojado, hay mucho más probabilidades de patinar que cuando está seco. Con neumáticos en buen estado, la pérdida de adherencia puede llegar hasta un 50%. De ahí la importancia de andar siempre con buenas cubiertas. A ver, vamos a hacer otras consideraciones respecto de la lluvia. Como en el caso de la niebla, el agua disminuye la adherencia y mezclada con arenilla, partículas de caucho, restos de gasoil, forma un lodo fino particularmente resbaladizo. La velocidad a mantener dependerá de los neumáticos, de la calzada y de la lluvia. Los canales de drenaje del neumático y sobre todo su profundidad determinará la capacidad de evacuación del agua y con ella la adherencia del neumático. Disminuye la velocidad para que el conductor con la lluvia, con el empañamiento más o menos parcial de los cristales por el agua que despiden los coches. Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos. O sea, ¿cuáles son? Mantener siempre los neumáticos en buen estado, presión correcta y dibujo adecuado. Comprobar con frecuencia durante la marcha si los frenos responden. Frenar con suavidad. Progresivamente y a pedaleadas cortas y no de manera brusca. Frenar con más antelación de lo que lo haría en condiciones normales. Aumentar la distancia de seguimiento o seguridad. Tener precaución en relación al fenómeno de hidroplaneamiento, o sea, que se vaya deslizando el vehículo. Reducir la velocidad. Ante la presencia de charcos de agua en la calzada, si es posible evitar pasar por ellos, evítelo o modere su velocidad al pasarlo. No olvidar que un charco seguramente esté formado sobre un bache. Peligro por las salpicaduras que puedan ocasionar a los demás usuarios también. Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la visibilidad. Conducir con las luces encendidas. Encender la luz de niebla, tanto la delantera como la posterior, si la lluvia es intensa. Limpiar y mantener siempre limpios los cristales de todas las luces. Accionar el limpia y lava parabrisas. Poner aireación y luneta térmica para eliminar el vaho. Adecuar la velocidad a la zona de visibilidad. Prevenir con suficiente antelación las salpicaduras de agua sucia y barro que se producen al cruzar con otros vehículos, al adelantarse o ser adelantados, y en especial cuando se trata de camiones o autobuses. La nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa que cuando caen las primeras gotas de agua. Si bien existe mayor peligro al tratarse de agua helada, con las consiguientes pérdidas de adherencia en los neumáticos. Además, las gotas de agua heladas son opacas, lo que se tiene una menor visibilidad que una mayor reflexión de la luz. En el caso de acumularse en el parabrisas, pueden impedir totalmente la visión. Cuando la nieve se congela o lleva un tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado, sus efectos son similares a los del hielo. La adherencia de los neumáticos se reduce notablemente y por consiguiente existe peligro de deslizamiento. Para ello, el conductor deberá adoptar las siguientes medidas. Primero, llevar a cabo una conducción muy suave, sin movimientos bruscos de dirección ni cambios repentinos en la palanca en relación de marcha. O sea, directamente poner una marcha y en esa marcha ir muy suavemente manejando. Manejar con neumáticos, mantener los neumáticos, en buen estado, ya sea de presión y de dibujo, mantener los frenos en buen estado, reglados y equilibrados, frenar siempre con suavidad, comprobar la eficacia de los frenos con frecuencia,
En caso de necesidad, utilizar cadenas. Limpiar de vez en cuando la nieve acumulada en los guardabarros, ya que pueden afectar la dirección del vehículo y por lo tanto el control de la trayectoria. Seguir la huella o rodadura dejada por otros vehículos y tener especial precaución en las curvas. Entrar en ellas en una forma que no sea necesario frenar en su desarrollo. Circular por la curva a una velocidad sostenida y con relación de marchas más altas, o sea, lo más liviano posible, que razonablemente puede usarse, manteniendo una presión tan leve y constante sobre el acelerador. Para mejorar la visibilidad, accionar el limpia parabrisas y el limpia luneta posterior, si el vehículo lo dispone, lógicamente. Accionar el limpia parabrisas para facilitar que se derrita la nieve. Detenerse cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del parabrisas, de las ventanillas, faros, etc. En caso de nevada, seleccionar la luz delantera de la niebla, lógicamente que si el vehículo la tiene. En caso de fuerte nevada, seleccionar la luz posterior de nieve, también si el vehículo la dispone. Si la nieve alcanza mucha altura o se hiela, podrá quedarse inmovilizado. No arriesgue y si debe parar, hágalo donde no entorpezca las máquinas quitanieves. Apague el motor y no salga si no existe un refugio cerca. El hielo es un elemento muy peligroso que hace que la calzada sea sumamente deslizante, convirtiéndola en una auténtica pista de patinaje donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba, por lo que se deberá extremar las precauciones. En definitiva, se reduce, cuando no elimina, la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Tras una helada nocturna, las primeras dificultades que el conductor encontrará serán, primero, arrancar el motor, porque puede estar todos los conductos de agua congelados. Segundo, quitar la partícula de hielo, o escarcha que cubran los cristales. Tercero, es muy importante no utilizar agua muy caliente para quitar la nieve o el hielo del parabrisas. Lo podría romper. Generalmente es importante tener, para las épocas los lugares donde hay mucho frío, usar anticongelante o alcohol. Para prever la existencia de hielo, se ha de tener en cuenta que con un tiempo frío y ambiente húmedo, la calzada puede estar helada y deslizante. Hay zonas de la calzada especialmente propensas al hielo, como son los lugares húmedos, los sombríos, porque no les da el sol, los badenes, los lugares próximos a las corrientes de agua, los puentes, pasos elevados y los situados bajos de ellos, etc. Generalmente esos son los lugares donde se produce hielo. La circulación lenta de los vehículos que preceden o circulen en sentido contrario pueden igualmente ser un indicio de la existencia de la calzada con alguna anomalía. También la circulación lenta y con cadena de los vehículos que circulan en sentido contrario o la existencia de vehículos parados a los que están quitando o poniendo cadena puede ser otro indicio que nos esté indicando que hay hielo en la calzada. Lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve, ¿se acuerdan lo que hablamos de la nieve? Es igualmente aplicable para el hielo. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, las distancias de frenado pueden aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que se impone una mayor separación de los vehículos y una reducción de la velocidad, lógicamente. Si lo necesita, pise el pedal de forma muy suave. Ahora, si dispone de ABS, puede hacerlo a fondo, pero si dispone solamente de ABS. Si pierde el control del vehículo, no frene, levante suavemente los pies del acelerador e intente controlar el vehículo utilizando el volante y dirigiendo el mismo hacia la trayectoria que tome el vehículo para tratar de reconducirlo con extrema suavidad. Otra posibilidad está en la utilización de los neumáticos especiales, que son neumáticos para manejarse con mucho dibujo en hielo,
o cadenas. Vamos a hacer una acotación en relación a las cadenas, que es importante que el conductor a veces se encuentra ante situaciones y debe saber. En ocasiones, la nieve o el hielo hacen muy difícil, cuando no imposible, la circulación con garantías de seguridad por determinados tramos de carretera o puertos de montaña. Ello obliga a exigir siempre el uso de cadenas para circular por ellos o cerrarlos a la circulación, imponiendo desvíos en otros itinerarios alternativos mientras permanezcan las condiciones atmosféricas adversas. En otras ocasiones suele ocurrir que, aunque el conductor le parezca que la calzada tiene una capa de nieve que permite circular sin cadena, la autoridad o sus agentes obligan a usarlas. O sea, la gendarmería, la policía, por ahí le dicen, no, mire, use lo mismo cadena. Es obligatorio, si no lo pasa. ¿Por qué? Eso es debido a que, a pesar de ser cierto que el vehículo puede circular, normalmente, tan pronto como se efectúa una detención por cualquier causa, la posterior reanudación de la marcha puede ser sumamente difícil de no llevar las cadenas puestas. Para evitar estas situaciones de peligro o que puedan generar un embotellamiento, es importante que lleven las cadenas para evitar esta situación. Más cuando tales situaciones suelen ocurrir en curvas, tramos inclinados u otros que es más necesaria la visibilidad y la seguridad. Se obliga a usar cadena aunque sea necesario en tramos y situaciones normales. Bueno, la niebla. La niebla son pequeñísimas gotas de agua en suspensión que disminuyen notablemente la visión. La luz, al atravesar el agua, se ve amortiguada en su paso por, o sea, la refracción, y además se producen unos reflejos o aureola de luz, que es la reflexión, que también dificulta la visión, al incidir en las pupilas del conductor los rayos luminosos de sus propios proyectores. La humedad ambiente hace que se condense el agua en el parabrisas, faros, etc., con la que los problemas de visión siguen aumentando. La condensación del agua en la calzada también convierte a este en un espejo que le devuelve la luz emitida por los proyectores de los otros vehículos, además de considerable disminución de adherencia como consecuencia de esa humedad sobre la calzada. En caso de verse obligado a detenerse por falta de visibilidad, hay que tener en cuenta que las luces del vehículo pueden servir de referencia a otro usuario, por lo que si aquel está totalmente fuera de calzada, que lo que debe hacerse se mantendrán apagadas todas las luces, mientras que si se encuentra en la calzada deben mantenerse encendidas todas las luces que sean precisas para mejor advertir su presencia. La utilización de las luces de largo alcance puede ser desaconsejable a veces, o sea, porque aumenta la refracción y la reflexión, al producirse una mayor reflexión de luz. La luz de niebla de la parte posterior del vehículo solamente se utilizará en condiciones de extrema visibilidad, pues es una luz que deslumbra, genera mucho deslumbramiento precisamente para que pueda ser vista. Como se ven las luces de posición, si las luces de posición se ven, no es necesario utilizar las luces de niebla. Con niebla detrás de otro vehículo siempre supone un mayor margen de seguridad. Al ser mayor la zona iluminada, porque nosotros utilizamos la luz del vehículo que va adelante y la luz que se dispone. Esto implica que vamos a tener menos tensión, menor fatiga, pues seguir la luz es más fácil que seguir el trazado de la calzada. La niebla es otro factor de alto riesgo. En tal situación no se detengan nunca sobre la calzada ni en la banquina. Si es posible, hágalo en una estación de servicio o en otro lugar seguro. Caso contrario, circule despacio y con las luces bajas de su vehículo encendidas, incluidas las balizas.
Cabe destacar que la luz alta disminuye la posibilidad del conductor cuando las gotas de agua en suspensión devuelven gran parte del haz de luz emitido. Vamos a ver el caso de la niebla-humo, o sea, cuando la niebla se ve aumentada sus efectos por la presencia de humos o de polvo. Cuando la niebla se mezcla con el humo, que puede venir de una fábrica, de un quemado de pastizas, ¿no es cierto? Aumentan los efectos negativos de la niebla, o sea, estos se multiplican, y la conducción se hace sumamente peligrosa, cuando no decir que casi imposible, ya que la visibilidad puede llegar a ser prácticamente nula. El comportamiento a tener en cuenta por el conductor será el siguiente. Lo antes puesto sobre la conducta a seguir con los conductores en caso de niebla es válido también para los supuestos de niebla-humo. En los casos de nubes de humo o de polvo se utilizará al menos una luz de corto alcance o de cruce, las luces delanteras de niebla o ambas. También se puede utilizar de largo alcance o de carretera. En los casos de nubes densas de polvo-humo también se podrá utilizar en la luz posterior de niebla si el vehículo las posee. La peligrosidad de la detención o parada en la calzada en situaciones de este tipo es importante. La falta de visibilidad puede provocar accidentes. Si es inevitable parar en un banco de niebla, hay que hacerlo totalmente fuera de la calzada, adoptando todas las medidas de seguridad, señalización o lo que se disponga para por lo menos ser visto, pero siempre fuera de la calzada. El sol puede producir deslumbramientos o bien directamente o por reflejo, o sea, reflexión de luz. También puede producir una disminución de la agudeza visual por falta de luz al mantener la luz solar muy cerrada a la pupila y tardar de adaptarse a la falta de luz si se entra en una zona sombría, oscura o en un tono. O sea, la diferencia muy marcada de iluminación produce que se tarde la pupila en reacomodarse y genera, ¿no es cierto?, una disminución apreciable de la disminución por deslumbramiento. El sol es especialmente peligroso al amanecer y al anochecer, por encontrarse en un plano muy bajo o incidir los rayos directamente sobre el conductor. Un parabrisas limpio, unos anteojos adecuados, si ello fuera preciso, y un parasol pueden paliar sus efectos y ayudar al conductor, pero como en todo, es con su anticipación y su saber, hacer quien podrá evitar un accidente por tal motivo si, ante la posibilidad de tal eventualidad, disminuye la velocidad y utiliza los medios adecuados. Los rayos del sol pueden aparecer tras una montaña o un edificio, pero antes de que esto ocurra, el conductor sabe que el día es soleado y está observando que hay un resplandor importante detrás del elemento del obstáculo y puede actuar en consecuencia. ¿Qué consideraciones tener en cuenta? Ante todo, siempre cuando hay sol de frente, moderar la velocidad, porque se dificultan las reacciones. Orientar el parasol adecuadamente y si dispone de ellos, usar anteojos adecuados, anteojos ahumados. A veces será necesario detenerse para reponerse y recuperar la visión. Hay que mantener limpios los cristales para evitar que se disminuya mucho la visión.